Hola queridos amigos, continuamos en nuestro estudio del libro de Daniel, en esta ocasión en el capítulo 2. Vivimos en medio de estallidos de guerras, conflictos y el polvorín del Medio Oriente. Vivimos en medio del calentamiento global, en medio de los terremotos y las inundaciones, y nos preguntamos, ¿quién tiene el control del mundo? ¿La nación más poderosa con sus misiles balísticos? ¿Las naciones con armas nucleares o atómicas? ¿El calentamiento global? ¿Las fuerzas caprichosas de la naturaleza? La historia está dominada por el conflicto entre los reinos, el reino de Cristo y los reinos humanos dominados por el enemigo. Una de las grandes contribuciones que nos da el pensamiento bíblico y el libro de Daniel es el concepto lineal de la historia. La idea de que la historia se mueve hacia un punto, tiene un comienzo y hay un fin definido. Esta idea contrasta hoy cuando se cree que vivimos en un ciclo interminable de guerras y rumores de guerra, pero la Biblia anuncia que todo se dirige hacia una conclusión, el establecimiento final del reino de Dios en el mundo. Daniel 2 describe 5 reinos. El libro de Daniel recuerda que comienza con una historia. Nos cuenta cómo Daniel, un muchacho judío de Palestina, llegó a ser un funcionario en el gobierno de Babilonia. Daniel, antes de llegar a esa posición, tuvo que haber viajado unos 640 kilómetros a pie de Jerusalén a Babilonia como prisionero de las tropas de Nabucodonosor. Pero ahora se había graduado. Algunas de las profecías increíbles estaban por cumplirse y Daniel estaba para ser testigo como misionero de Dios en Babilonia. Hoy vivimos también en Babilonia, pero como Daniel, Dios puede usarnos como una bendición para el mundo. El libro de Daniel, el capítulo 2, desarrolla un extenso panorama histórico de la historia. Describe aquí la historia del mundo, desde el principio de los días de Daniel hasta el fin del mundo, cuando Dios va a establecer su reino. Daniel 2 describe los eventos de la historia, enfatiza el surgimiento y la caída de los reinos, se concentra en lo político y nos muestra cómo Dios está actuando detrás de estos poderes, ejecutando su voluntad. Son documentos profundamente espirituales que nos muestran el escenario de las actividades de Dios en el gran conflicto de los siglos. Apreciado amigo, esta profecía trata acerca del futuro de las naciones, con centenares y miles de años de anticipación. Todo comienza con un sueño, el sueño de Nabucodonosor, el gran rey del imperio neobabilónico. Usando unas 180 palabras hebreas, Daniel va a describir el curso de la historia por adelantado y con ello nos va a dar consuelo, esperanza, porque Dios está al control absoluto de la historia. Las predicciones divinas no fueron dadas a fin de satisfacer la curiosidad humana en cuanto al futuro. Generalmente deseamos conocer el futuro con fines egoístas, pero aquí tenemos una revelación de que Dios gobierna sobre reyes. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Daniel y sus compañeros se acababan de graduar de la escuela de Babilonia. Habían pasado sus exámenes delante del rey y de ahora en adelante pertenecían a la clase de los caldeos. Allí entonces ocurre un acontecimiento de proporciones tremendas en la historia. Porque en un momento u otro, Nabucodonosor, el gran rey, que había dominado y que había sometido otras naciones,
estaba preocupado en cuanto al futuro. Nabucodonosor había obtenido la victoria sobre sus enemigos asirios. Había hecho huir a las fuerzas egipcias y se sentía ahora seguro en el trono. Había resuelto los problemas de Judá, de modo que no veía un peligro en la región. Sentía que tenía todo bajo control. Sin embargo, no todo lo estaba. Sabía bien que hay trampas y peligros a lo largo del camino de la vida. Sabía que otros, investidos de gran autoridad y poder, habían sido abatidos. ¿Podría entonces establecer una dinastía que no pudiera ser reemplazada? Nosotros hoy también generalmente nos preocupamos en cuanto al destino y los sentimientos de lo que va a ocurrir. Deseamos conocer en cuanto al futuro qué es lo que ocurrirá. Por eso la gente recurre a personas que leen las cartas, que leen el tarot, los astros, a los signos zodiacales. Pero nosotros creemos que Dios está sentado en el trono. Antes de que el pecado entrara, Dios estaba sentado en el trono y ha continuado sentado en el trono, gobernando los cielos y la tierra. Este sueño ocurre en el año 603, cuando Daniel se había graduado, y ahora llega un decreto. Su vida estaba amenazada de muerte. Surgió un evento que ocurrió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Esta amenaza no solo fue dirigida a Daniel, sino también a todos sus amigos y en realidad a todo el grupo de sabios de Babilonia. Al pertenecer a este grupo, la vida de Daniel y sus amigos se vio en peligro. El peligro vino de un sueño que el rey tuvo. Los sabios se reunieron y hablaron con el rey y le dijeron que le contara el sueño. Ellos podían usar las estrellas para interpretar, podían los adivinos usar los hígados de las ovejas, pero Nabucodonosor no proveía ninguna pista del sueño, porque el sueño se le había ido por un acto divino. Incapaces de relatar al rey su sueño, los sabios de Babilonia tuvieron que admitir que solo los dioses cuya morada no está en la carne podían revelar el sueño y la interpretación que el rey demandaba. Los babilonios no creían que los dioses pudieran venir a vivir en carne humana, pero sabemos que Dios fue hecho carne y en la persona de Jesús Dios habitó entre nosotros. Dios vino a salvarnos, a revelarnos el carácter y la bondad de Dios para la humanidad. Solo un Dios puede salvarnos. Jesús es capaz de consolarte en la prueba, en la adversidad, en la enfermedad, en el dolor. Cualquiera sea, Jesús puede salvarte. En este panorama, Daniel y sus amigos encuentran aquí la primera amenaza de muerte. A través de todo el libro notamos que el pueblo de Dios está amenazado de muerte. Apocalipsis capítulo 13 también nos habla de un decreto de muerte para el tiempo del fin. Un decreto de muerte a nivel global en todas las naciones para los que honran a Dios. Pero así como Dios liberó a Daniel, también nos va a liberar. Frente al decreto de muerte por la ira del rey, la noticia del decreto del rey llega a través de Arioc, capitán de la guardia del rey. Daniel fue a ver al rey a fin de solicitar más tiempo para poder presentarle al rey el sueño y la interpretación. Nabucodonosor se encuentra atrapado por una visión que lo deja sumido en la confusión a él y a todo su reino. En la antigüedad, los babilonios recibían los sueños como si fueran mensajes divinos y a veces los compilaban en el libro de los sueños. Por lo tanto, la emoción del rey casi no nos sorprende. El rey comprende que es un mensaje divino. Dios mismo pudo haber originado la amnesia en la mente del rey. Babilonia consideraba que el acto de olvidar un sueño ya significaba que tenía una fuente divina. Dios está alcanzando al rey de Babilonia donde se encuentra, en su propio terreno.
Dios nos encuentra hoy en nuestro propio terreno. Se acerca a nosotros. Ha venido del cielo para encontrarnos y salvarnos y revelarnos el plan de la salvación. Pero Daniel es un hombre de oración. Sus amigos también eran hombres de oración. Su vida a lo largo del libro es una vida de intensa comunión y relación con su Salvador. Sus vidas pendían de un hilo, pero podían acercarse a Dios con confianza. Sus vidas estaban a punto de ser tomadas, pero sabían que hay un Dios en los cielos. El himno de alabanza de Daniel enfatiza que hay un poder divino que controla la historia. Dios controla la historia humana. No solo los astros, no solo el universo, sino también desea tomar control de la vida individual de cada criatura. La oración de agradecimiento de Daniel revela mucho el mensaje principal a lo largo del libro. Dios es soberano, aún hasta el punto de quitar y poner reyes. La oración es la manera como nos encontramos con Dios. Dios está al control del escenario humano. Dios está al control de la vida humana, de los individuos. Dios observa, Dios oye, Dios ve las injusticias, Dios ve el esfuerzo, Dios ve las buenas obras. Aunque Daniel era solo un cautivo, extranjero en un enorme imperio mundial, Dios manifestó su cuidado para este sencillo joven hebreo. La primera preocupación de Daniel apunta a los sabios de Babilonia. Ellos fueron salvados por la presencia de un hombre justo. La humanidad ha sido salvada gracias a la intervención del único hombre justo, de la sangre inocente de Jesucristo. Y Jesús nos llama ahora como la sal de la tierra. Somos su instrumento de alcance para este mundo. Dios se acercó a Daniel en visión, y Daniel ahora tenía el sueño y la interpretación. Daniel se puso delante del rey y le explicó que solo había un Dios en los cielos que podía revelar los secretos. Daniel no está avergonzado ni está atemorizado de confesar a Dios ante el rey. No pretendió tener tampoco la sabiduría en sí mismo, ni el conocimiento superior. Su dependencia es 100% de Dios y de sus promesas. Cristo vino a salvarnos del abismo del pecado, resolviendo así aquello que nosotros nunca hubiésemos podido resolver, el problema de la muerte. Ahora el profeta bendice y agradece y reconoce que ahora posee el secreto que el rey demanda. La revelación es un regalo de Dios, y lo que importa es el destino del mundo. Querido amigo, Dios se interesa lo suficiente por nosotros como para encontrarnos donde estamos. Quienes conocen Daniel 2 pueden comprender lo que ocurrió. Aquí está este libro, escrito unos 2600 años atrás, desplegando un panorama histórico del mundo, desde el tiempo de Daniel hasta el nuestro y aún más allá. El sueño mira más allá de Nabucodonosor y su reino, y así se extiende del presente al futuro hasta el fin, nuestros días y más allá de ellos. La cultura del antiguo cercano oriente utilizaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad. El número 4 es significativo porque los antiguos lo utilizaban para simbolizar la dimensión terrestre. El sueño sugiere el orden terrestre de los metales. Daniel enumera los metales en orden descendente de la cabeza a los pies. Al rey le era posible deducir que la cabeza representaba la primera escena. Además, el oro era el metal más popular de Babilonia. Su asiento en la cabeza de oro establece a Nabucodonosor
como el gobernador supremo de la época. Y aquí tenemos el primer reino que representa la cabeza de oro desde el comienzo de Nabucodonosor en el 605, cuando asumió el control y ahora era el rey de Babilonia, hasta la caída de Babilonia en el año 539 por los medos y los persas. Sus gobernantes, los de Babilonia, se consideraron independientes de Dios y Babilonia cayó. El pecho y los brazos de plata que siguen después de Babilonia, viene otro imperio inferior a su predecesor, el reino de los persas, que dominaron a los medos, y Ciro de Persia asumió su liderazgo. Y ahora los medos y los persas conquistaron a Babilonia. Esto es parte de un capítulo del libro de Daniel. Los persas usaban la plata en su sistema tributario. La supremacía del reino medo de Persia duró desde el año 539 hasta la caída en el año 331. Los gobernantes de Medo y de Persia pisotearon la ley de Dios. Pero luego vienen los vientres y los muslos de bronce, que simboliza el poder que conquistó, es decir, Grecia. El metal del bronce era una especialidad griega. El bronce era y estaba en su armadura, sus escudos y su yelmo. Los ejércitos de Alejandro Magno extendieron los límites hasta la India y Persia. La cultura, el idioma griego se extendió por todas partes y aún tenemos hoy, en el siglo XXI, la influencia griega. Aristóteles, Sócrates y Platón. Y Alejandro Magno murió. La hegemonía griega duró desde el 331 hasta el año 168, cuando Roma, bajo la cual nació Jesús, asumió el control de Macedonia. Los reinos viles y corruptos se hundieron, y así ocurrió ahora con Grecia. Y venía el periodo más largo de casi unos 500 años por Roma imperial. Roma imperial representada por las piernas de hierro. El sueño profético predice un periodo de hierro. Vivimos en un mundo donde las cosas son inherentemente inestables. El suelo puede moverse por un sismo, un terremoto. Nuestro mundo es inestable, pero hay un lugar seguro en el universo. Las piernas de hierro, el ejército romano verdaderamente es de hierro, con su espada, su escudo, su armadura, su yelmo. La fuerza del imperio romano también radicaba en su forma de gobierno. El imperio romano, como las piernas de hierro, duró 500 años, mucho más que los predecesores, hasta el año 476 después de Cristo, cuando la historia nos revela que Roma imperial se dividió bajo los ataques de las tribus bárbaras. Roma cayó en el año 476. Los pies de hierro y de barro cocido será un reino dividido, y esto es importante en la historia. El reino será en parte fuerte y en parte débil. El hierro es la fuerza y el barro cocido la debilidad. El territorio del imperio romano era una colección de naciones fuertes y débiles, ricas y pobres. Roma se dividió en lo que se conocen como 10 tribus, o lo que conforma hoy las naciones de Europa: Suiza, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, España, Francia, etc. Este territorio hoy, el barro tiene sus connotaciones religiosas. Roma asumía un nuevo poder, uno religioso. De este también hablará Daniel capítulo 7 acerca del cuerno pequeño. Este poder político religioso aún está vivo en la actualidad. Pero hay una profecía que dice que estos imperios, estos reinos no se unirían.
y a través de la historia, los poderes europeos intentaron mantener la paz, estimulando sus uniones matrimoniales, lazos familiares. La iglesia medieval, en los intentos de unir bajo un liderazgo, un rey, un papa, a la Roma, Europa antigua, todos fracasaron. Carlos Magno fracasó, Carlos V fracasó, Napoleón Bonaparte fracasó, Adolfo Hitler en su intento por unificar Europa fracasó. No se unirán, no se unirán. Y hoy, a pesar de las múltiples organizaciones en Europa, no se unirán. La profecía se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá. El Imperio Romano eventualmente se ha transformado en las numerosas naciones de la Europa moderna. En medio de este panorama internacional hay una buena noticia. La Biblia aclara que la piedra representa a Jesucristo, que en ocasión de su segunda venida destruirá todos los reinos. Daniel ve que una piedra es cortada no por mano de hombre. La piedra simboliza la dimensión divina y por extensión a Dios. La piedra simboliza el reino de Dios. Nabucodonosor claramente reconoce la soberanía del Dios de Daniel. La roca es el reino de Dios. Solo un reino durará para siempre y es el reino de los cielos. Los 4 reinos de la estatua nos enseñan que el reino de Dios es verdadero, porque así como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el 4.º reino, Roma, se manifestaron en la historia, el reino de Dios es verdadero y se va a manifestar en la historia universal. 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, Daniel nos revela, nos enseña que ningún poder humano provee estabilidad y continuidad. Ningún poder humano dura eternamente. Solo hay que edificar sobre Cristo, la roca de los siglos, la roca de la eternidad. La roca, el reino de Cristo. No fue labrado o cortado por ninguna mano humana. No era parte de la imagen. Más bien golpea la imagen como un misil balístico impulsado del exterior. Y la golpea allí en la parte final. Estamos viviendo en ese tiempo. Estamos ya en los pies. Estamos en la parte final de la historia del mundo. El reino de Dios se va a manifestar en esta tierra. Y solo si abrimos nuestro corazón a Él, podemos tener parte en ese reino eterno. Dios ha revelado el futuro del mundo. Está predicho, pero es nuestro deber elegir si queremos vivir para este mundo terrenal, mundano, o queremos vivir para un reino que dura para siempre. Querido amigo, decide por el reino de Dios. Jesús te extiende las manos de la revelación y quiere tener el control de tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz y la esperanza de la manifestación gloriosa de ese reino consuele, anime y fortalezca tu corazón para decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor te bendiga en este día. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.